vamos a ver ahora la teoría de una parte muy importante de la termodinámica, que es el segundo principio de la termodinámica. Y es muy importante porque a partir de este principio se cambiaron muchos conceptos a nivel científico. Es decir, lo que antes se creía que era de una forma, se tuvieron que rever muchísimos conceptos nuevos a partir de la enunciación de este segundo principio. Ustedes saben que básicamente la termodinámica, ¿cuántos principios tiene? Tres. ¿El primero cuál sería? La conservación de la energía, exactamente, que es un principio fundamental e importantísimo. Es decir, porque llegar a la conclusión que la energía no desaparece ni se crea, en realidad, a nivel científico, era un avance sumamente grande. Es decir, que había una equivalencia en todos los tipos de energía y que unas energías se podían transferir en otras, pero que en realidad la energía no se destruía ni tampoco se podía crear, a diferencia de los conceptos que se podían tener tradicionalmente. Pero una vez que empezaron a ver esto, se dieron cuenta que no era suficiente con el enunciado del primer principio. ¿Y por qué se llama principio? ¿Por qué se llama principio? Porque no es necesario demostrarlo matemáticamente, es decir, pero sí es necesario demostrarlo a través de la experiencia. Es decir, si se enuncia el principio, por más que no tenga una demostración matemática, la experiencia, la práctica, la realidad tiene que ir acorde con ese principio y ahí estaría un poco demostrándose. En la medida que no se demuestre lo contrario, ese principio va a ser válido. Después hablamos del segundo principio, que es este justamente que vamos a ver, y ahí es donde nos dicen que no todas las energías son iguales o tienen la misma calidad, por enunciarlo de alguna manera, porque hay distintas formas de enunciar este segundo principio. Y el tercer principio, que tan alegremente lo alargaron, ¿cuál es? El principio cero. Es decir, está relacionado directamente con la entropía también y con el estado de la sustancia que permiten definir la entropía cero. ¿En qué condiciones debe estar la sustancia para que la entropía sea cero? Pero como se darán cuenta, está directamente relacionado con el segundo principio, porque el segundo principio nos introduce esta propiedad que sería la entropía. De todos modos, la entropía no es la única forma ni la única conclusión que se saca del segundo principio. Eso es lo que vamos a ver ahora. La idea es hacer una introducción de todo el tema del segundo principio, los distintos aspectos, los distintos enunciados que se realizan, y mañana, a partir de las 5 de la tarde, seguiríamos con el tema específicamente de la entropía, de cómo se calcula y para qué sirve. Los aspectos que vamos a ver de cómo es esta conversión de los distintos tipos de energía, y fundamentalmente hay dos energías que son muy importantes y que se diferencian del resto, que son el calor y el trabajo. ¿Por qué se diferencian del resto? Porque son energías en tránsito. Y además, ¿qué puedes decir que sean energías en tránsito? ¿Qué se podría decir? No son propiedades del Estado. Quiere decir
que a diferencia de lo que muchas veces se dice y mal dicho, que un sistema tiene mucho calor o puede tener mucho trabajo. Si estamos hablando de un sistema en equilibrio, jamás podemos relacionarlo ni con el trabajo ni con el calor. Porque el calor y el trabajo, como son energías en tránsito, se ponen de manifiesto recién cuando se produce la transformación. ¿Y qué tiene que haber entre transformación y equilibrio? Generalmente son opuestos, es decir, necesariamente para que haya una transformación en el sistema tiene que haber un desequilibrio. Ese desequilibrio puede ser grande o puede ser infinitesimal, pero la realidad es que un sistema, si no entra en un desequilibrio, el sistema jamás se va a transformar. Y si no se transforma, nunca va a tener ni calor ni trabajo. Entonces, lo que vamos a ver justamente cómo es esa conversión de esas dos energías en tránsito que relacionan el trabajo y el calor. Ahora, fundamentalmente, estas dos energías se asocian directamente con el funcionamiento de los motores térmicos. Vamos a ver que hay distintos tipos de motores, aquellos que son de combustión interna, depende de dónde se produzca el proceso de combustión, y aquellos que son de combustión externa. Algo que es muy importante, que por más que estemos hablando de ciclos, que estemos hablando de motores y estemos hablando de cigüeñales que se mueven, es importante que ustedes visualicen que todo el análisis que estamos haciendo, lo estamos haciendo sobre el sistema. ¿Y cuál sería el sistema? ¿Cuál sería el sistema? Si yo tengo un cilindro y un émbolo, ¿cuál es el sistema? ¿Cómo? Exactamente, es la sustancia que está internamente en ese cilindro. Entonces uno se confunde y dice que el sistema pareciera que es el cilindro y el émbolo, pero ese cilindro y ese émbolo no tienen una presión, no tienen una temperatura, no tienen un volumen. Entonces yo cuando estoy definiendo esas propiedades y en un determinado punto, en un determinado estado, estoy definiendo las propiedades de la sustancia y no estoy definiendo ni el cilindro, ni el pistón, ni el mecanismo en sí mismo. Es decir, siempre que lo analizo desde el punto de vista termodinámico, lo que más me interesa es justamente definir las propiedades, pero las propiedades del sistema, y ese sistema está dado por la sustancia que lo compone. Este segundo principio no se enuncia directamente como un iluminado que enuncia el primer principio y ya todos están de acuerdo y admiten estas experiencias y que se cumplen en la realidad. Vamos a ver que hay distintos enunciados, distintas aproximaciones, y después ver cómo esos enunciados realmente hay una coincidencia y que lo que llegó por un lado, por ejemplo, Kelvin, también se complementa con lo que dijo Planck. Entonces de alguna manera vemos que no hay contradicciones por más que parezcan cosas diferentes. Otro de los aspectos importantes, eso es, por un lado, las transformaciones energéticas de trabajo y calor. Por otro lado, un aspecto que es fundamental en la termodinámica son el análisis de los procesos naturales, es decir, de las transformaciones reales, es decir, de las transformaciones que se producen en la naturaleza. Esas transformaciones antiguamente se creían que tenían un determinado comportamiento y después se dieron cuenta que en realidad esas transformaciones o esos procesos en realidad tenían un comportamiento diferente al que inicialmente habían pensado. Y entonces, ¿por qué aparece justamente esa contradicción con lo que anteriormente se pensaba? Porque aparece un concepto
relacionado con la reversibilidad o irreversibilidad de los procesos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Los procesos son importantes en la naturaleza? ¿Por qué son importantes? ¿Eh? Digan en voz alta, ¿no? Si los que se quedan callados porque ni se animan a abrir la boca, así que ¿qué van a decir? ¿Van a criticar encima? Así que los que hablen que... Porque vivimos gracias a los procesos. ¿Por qué? Por ejemplo, la planta de la proceso para alimentar, Exactamente. Es decir, permanentemente nosotros dependemos de la vida. Y la vida no podría existir si no hubiera transformaciones. Es decir, un sistema en equilibrio implica una no vida, una falta de vida. La vida en sí mismo involucra todos estos procesos de transformación. Por eso la naturaleza permanentemente se está transformando y por eso es que es tan importante el estudio de estos procesos para que podamos ver cuál es el destino o visualizar cuál es la consecuencia de todos estos procesos que estamos produciendo, natural o artificialmente. Estas, bueno, fundamentalmente aparece la irreversibilidad y la irreversibilidad, pues sabemos que un sistema en equilibrio tiene que ver con fuerzas mecánicas, con fuerzas químicas, con fuerzas relacionadas con desequilibrios térmicos, y entonces cada uno de estos implica que un proceso puede ser reversible o irreversible desde el punto de vista mecánico, o sea, de cada una de esas fuerzas que definen al sistema en equilibrio. Bueno, acá empezamos con la introducción directamente del segundo principio y vemos algunos aspectos. Durante mucho tiempo se tenía la imagen de un universo regido por leyes que la ciencia había descubierto y otras por descubrir. ¿Qué quiere decir? Que el universo era una cosa acabada, totalmente en parte conocida y en parte desconocida, pero el universo obedece a determinadas leyes. Y esas leyes habían sido estudiadas y había otras leyes que todavía no se podían comprender, pero se sabía que ese universo o se conocía o se había llegado a la conclusión de que el universo era algo que iba a ser así por siempre. Es decir, más allá que conociéramos las leyes que lo regían o había leyes o que hubiera leyes que todavía, si bien regían ese universo, pero que todavía no eran conocidas. No todos los procesos son deterministas, predictivos e irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que estas leyes permanentemente nos están diciendo qué es lo que va a pasar en el futuro. Es decir, sabemos que la Tierra va a seguir dando vuelta al Sol, que los planetas tienen sus satélites, los satélites van a seguir dando vuelta y se pensaba que indefinidamente esto se iba a producir. Por más que conociéramos esas leyes de movimiento o esas leyes gravitacionales que pudieran estar actuando en cada uno de esos movimientos. Comienza a tener mayor importancia la irreversibilidad y el azar, es decir, se empieza a dar cuenta que en realidad no todo es tan predecible. Por más que conociéramos las leyes, esas leyes no eran fijas en el tiempo, que los procesos iban cambiando. También, a nivel molecular, la relación entre orden y desorden, es decir, cómo se pueden analizar los sistemas desde un orden hacia que todos los sistemas tienden a un mayor desorden. Eso es por la observación de los procesos que se producen naturalmente. La física, la mecánica son ciencias que describen una evolución reversible y corresponden a una visión estática que no cambia con el tiempo. ¿Alguien me podría decir el por qué las
la física o la mecánica no hablan de una evolución y que describen a los fenómenos como que siempre pasan en el tiempo los mismos fenómenos? Los efectos disipativos. ¿Qué pasaría con los efectos? Porque si yo lo analizo como desde el punto de vista de los efectos disipativos, hay una energía que se me transforma en calor. ¿Está bien? Pero la energía se mantiene constante, la del universo entero, por lo menos hasta lo conocido. Claro, ese podría ser, digamos, un problema de la reversibilidad o de la irreversibilidad de los procesos. Algo que está muy en boga y que es palpable, porque permanentemente se está hablando de eso. ¿Qué puede ser? Hay transformaciones permanentes, pero también antes las había y se suponía que todo iba a seguir igual. Ahora nos damos cuenta que lo que hacemos o lo que hace el hombre produce sus consecuencias en el futuro, ¿o no? Entonces, quiere decir que si yo hago algo, voy a tener una consecuencia en el futuro. Si yo dejo de hacerlo, esa consecuencia no va a aparecer. Entonces, se dan cuenta cómo antes parecía que todo era lo mismo. Yo hiciera o no hiciera las cosas, yo no iba a modificar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y entonces, ¿dónde está ¿cuál sería la cuestión que la estamos permanentemente mencionando? Los cambios climáticos, por ejemplo, y la contaminación en general, para hablar de algo. Es decir, ¿dónde estaría la reversibilidad o la irreversibilidad de esos procesos del cambio climático? O pongamos algo más que se pueda ver un poquito más de cerca. Es decir, si yo tengo agua y la contamino con las aguas residuales que puede tener una vivienda, evidentemente yo estoy produciendo una contaminación, ¿es cierto? ¿O no es cierto? ¿Y por qué ahora yo veo que es un proceso irreversible y antes veía que era un proceso, todo eso se tomaba como un proceso reversible? Por las cantidades, exactamente. Es decir, antiguamente el agua, el sistema, los mares, los ríos, actuaban directamente como grandes fuentes donde cualquier cosa que le echáramos, la contaminación era tan pequeña que se diluía. Entonces el agua seguía siendo agua. El aire seguía teniendo las mismas condiciones. Y entonces supuestamente no había cambios climáticos, porque si nada cambiaba, todo seguía igual, entonces ¿por qué iban a existir esos cambios climáticos de los cuales hoy estamos viendo que pasa? Por justamente que los sistemas, en ese caso, en el caso del medio ambiente, no son ilimitados. Entonces, en la medida que esa contaminación va en aumento, entonces se producen transformaciones que no son reversibles. En realidad son transformaciones irreversibles. De ahí la necesidad justamente de empezar a estudiar todos estos procesos naturales desde estos puntos de vista, es decir, cómo lo que hoy hacemos provoca una consecuencia, más allá de las leyes físicas que siguen existiendo y que tienen su validez, pero que por ejemplo no dan, si bien el tiempo se toma como un parámetro más, como se toma la longitud o cualquier otro parámetro que pueda definir a un móvil, por ejemplo. En cambio, en la termodinámica, el tiempo empieza a tener otro sentido. Porque antiguamente, si contaminábamos el agua hoy, seguía todo igual. La contaminábamos mañana, seguía exactamente igual. En cambio ahora,
en la medida que más contaminamos, estamos provocando determinadas transformaciones y determinadas consecuencias, que algunas se conocen y otras todavía no se conocen. Por eso empieza todo el tema de lo que es el azar y las transformaciones, hacia dónde van, cuál es el fin último de esas transformaciones. Antes, si conocíamos las propiedades, sabíamos específicamente que este sistema evolucionaba en este sentido y punto. Ahora no todas esas propiedades se pueden llegar a conocer y por eso es tan difícil de definirlo y por eso es tan difícil poder decir en muchas ocasiones las consecuencias exactas de lo que va a pasar. Acá existen distintas... ¿Está fuera de foco? Si algo de lo que les hablé no lo entendían, era porque estaba fuera de foco. Un chiste. Hay distintas formas de abordar el segundo principio. Es decir, no hay una única forma de definir este segundo principio. Como les decía, hay distintos aspectos. Entonces, hay aspectos que están relacionados directamente con esta interrelación que existe entre el trabajo y el calor. Y acá empieza a tallar un problema importante que es justamente la reversibilidad o la irreversibilidad de las transformaciones. Otro aspecto que es muy importante es justamente el de los procesos naturales, es decir, hacia dónde evolucionan los sistemas. Porque claro, uno es fácil, por ahí a lo mejor tiene un gas dentro de un cilindro, un pistón, y sabemos que la carrera del pistón llega hasta el punto muerto superior, entonces bueno, sabemos, todo es predecible, pero los sistemas, no todos se comportan de la misma manera. Entonces, tenemos que tener herramientas para poder definir cuáles son esas transformaciones que se producen dentro de los sistemas para poder prevenir. Esto sería un enfoque cualitativo. ¿Qué tendrá que ver todo esto con el Big Bang? Todo lo que estoy hablando que tiene que ver con el Big Bang. Nada. ¿Cómo? Sí, el Big Bang hay una gran implosión de la energía. Hay energía involucrada. ¿Y qué diferencia hay con lo anterior? Es decir, ¿por qué hoy el Big Bang es importante y por qué antes no lo era? Por ejemplo, porque antes no lo habían descubierto, lo puedo decir. No se habían dado cuenta que podía existir así. ¿Todos saben lo que es el Big Bang? Bueno, alguien que lo explique para... Bueno, vamos a suponer que lo sabe. Pero de todos modos, básicamente, es que todo comienza en un principio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hoy sabemos y lo que se sabía antes? No hay reversibilidad. Bien, empieza por la reversibilidad. ¿Y por qué la reversibilidad? Porque desde la teoría del Big Bang se explica el origen del universo y se explica que no se puede volver a lo mismo y que el universo sigue en constante expansión. O sea, que en definitiva estamos hablando de una transformación del universo, como universo en sí mismo. Antes del universo, nadie se cuestionaba cuándo empezaron a girar
para las teorías anteriores, esos movimientos interplanetarios o intergalácticos siempre habían existido y no tenían por qué dejar de existir. Entonces lo que existió hace millones de años va a seguir existiendo millones de años en el futuro. En cambio, con esta teoría del Big Bang comienza a ser diferente, es decir, porque las transformaciones comienzan a tener un punto, un origen, un tiempo en el cual se producen cambios. Y esos cambios no son reversibles, son irreversibles. ¿Por qué? ¿Por qué son irreversibles? Porque no podemos volver a un estado anterior sin producir otros cambios en el entorno que lo rodea. A ver si a alguien se le ocurre algún ejemplo. La contaminación del agua, hablemos de eso. ¿Por qué sería una transformación irreversible? Sería, ahora, yo te pregunto, ¿los contaminantes se pueden separar del agua? Tiene que ver con un problema de energía. Es decir, generalmente, mayor o menor tecnología, yo siempre puedo descontaminar el agua contaminada. Un agua cloacal yo la puedo transformar en un agua potable, ¿o no? Yo puedo tener la tecnología. Esa tecnología puede ser muy cara, puede ser muy barata, puede ser muy simple o puede ser muy complicada. Pero en general esa tecnología se conoce. Entonces, ¿qué es lo reversible o qué es lo irreversible en cuanto a esa contaminación del agua? Si yo puedo volver a mi estado natural, si estaba como agua natural, como agua de deshielo, un agua sin contaminación, y yo puedo, a través de un proceso, convertirla nuevamente en lo que era. Hay un problema energético que en definitiva yo voy a estar provocando al producir esa descontaminación. Entonces el agua yo la puedo dejar exactamente en las mismas condiciones que la tenía, pero el entorno que me rodea, que lo que yo empleé para poder descontaminar el agua, en realidad me produce cambios. Por ejemplo, si yo necesito, supónganse, un motor con agitación, evidentemente yo estoy provocando una transformación de energía mecánica en calor, y entonces eso va a ser irrecuperable. El agua sí. El sistema puede volver. El problema es que todo tiene que volver a su estado inicial. Si yo analizo un sistema, ese sistema yo lo puedo volver exactamente al lugar en que se encuentra. Si yo tengo un sistema en equilibrio, como puede ser esto, pero supónganse esto, está en equilibrio, ¿cierto? Está en equilibrio. ¿Qué pasó? Se transformó. ¿Por qué? Porque entró en desequilibrio, porque no tenía toda la fuerza equilibrada, entonces se produjo una transformación. ¿El sistema volvió al mismo lugar? ¿Y qué pasó? ¿Es reversible o irreversible? Hay que generar de vuelta una nueva fuerza para Claro, lo que pasa es que el sistema fue de un estado inicial a un estado final y volvió a su estado inicial, y el sistema no cambió, pero sí cambié yo, porque gasté una determinada cantidad de energía
en poder volverlo a su estado inicial. Entonces, evidentemente, no es una transformación reversible. A ver. No existe, no existe, no existe. No existe. Ya vamos a ver que las reversibilidades, las irreversibilidades pueden ser más grandes o más chicas, pero que en realidad los procesos reversibles son ideales, que se utilizan para estudiar las transformaciones, pero que en realidad es a lo que tiende una transformación real, que tendería a lo más ideal posible, pero no significa que exista. A ver. ¿Alguien le contesta? Tampoco vuelve al mismo punto, porque no solamente gira la Tierra, sino que también gira el Sol. Entonces nunca vuelve a estar al mismo punto de la Tierra. ¿Y quién pone toda la energía? ¿Eh? Y la gravedad en algunos casos. Que la energía del Sol se va consumiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? No, lo que pasa es que no solamente la gravedad la genera por la interacción que existe entre las masas de los planetas, ¿cierto? Pero en general toda la energía que está puesta en juego en todo el sistema solar la está aportando el Sol. Luego, evidentemente, no son transformaciones reversibles. Por eso les decía que aparentemente todo va a seguir igual en el universo entero. Pero a partir de la irreversibilidad estamos diciendo que las cosas tienen una evolución. ¿Por qué no nos damos cuenta? De nuevo vamos al ejemplo del agua, lo que pasa es que ya a otro nivel. Pero ¿por qué no nos damos cuenta cuál es o cómo consideramos la energía del Sol? ¿La energía del Sol es constante? Sí, pero la cantidad de tiempo que si lo vemos dentro de 100 años va a ser más o menos constante, pero si lo vemos dentro de, no sé, 1.000.000 de años, va a estar todavía muy. Porque es una gran cantidad de energía acumulada y actuaría como una fuente. Es lo mismo que estaría actuando ese agua, que es un inmenso mar, donde yo le echo una botella de vino. No le hace nada en la contaminación. Entonces el agua estaría actuando como una fuente, es decir, que puede estar recibiendo distintos impactos y que realmente la fuente no cambia. En el caso del Sol también podríamos hacerlo. ¿De dónde saca la energía el Sol? ¿Eh? O sea, se están produciendo permanentemente reacciones químicas que producen una liberación, pero esas reacciones químicas generan productos y esos productos tienen un distinto estado de energía. Entonces, por lo tanto, toda esa energía que se va liberando, ¿cómo la volvemos para atrás? Bueno, Pero esa energía tampoco se pierde. no se pierde. Tenés razón, no se pierde. Ya vamos a ver. Profesor, ¿y el tema del carbón en diamante y el diamante al carbón? ¿Qué pasa? La transformación. Acá me preguntan de las transformaciones de algunas sustancias como del carbón en diamante. ¿Qué pasaría con eso? Claro, uno ve el carbón y uno ve el diamante. ¿Y
cómo sé cuál estuvo primero? Si el carbón se convirtió en diamante o el diamante se convirtió en carbón. El huevo y la gallina, por poner. Por eso necesitamos el segundo principio de la termodinámica para poder definir todo esto. Es decir, hay cosas que son evidentes y que se saben, pero hay otras cosas que no son tan evidentes y uno, viendo los distintos estados de equilibrio, uno no podría saber a simple vista cuál es el inicio y cuál es el final de esa transformación, de ese proceso. Por eso es que necesitamos más elementos, mayor conocimiento, como para poder avanzar y poder decir esto empezó acá y terminó allá, o esto empezó acá y todavía no termina y probablemente termine en estas condiciones. Entonces, esto sería un enfoque cualitativo, lo que estamos hablando, porque no le estamos poniendo números. Ahora, para que esto sea más útil todavía, necesitaríamos cuantificar todo esto, es decir, en qué medida podemos evaluar todas estas irreversibilidades que se producen en la naturaleza. Entonces aparece esta propiedad denominada entropía, que generalmente en muchos casos la ven en termodinámica y después lo único que se acuerdan de termodinámica es que vieron entropía, pero no se acuerdan ni para qué sirve termodinámica y menos aún para qué servía la entropía. Pero sin embargo es una propiedad sumamente importante y cada vez tiene más importancia porque justamente por esto que les estaba diciendo, es decir, cualquier transformación se puede estudiar cuantitativamente a partir de esta propiedad como sería la entropía. Y después esa situación que yo no sé hacia dónde va a evolucionar un determinado proceso, entonces donde aparece el azar, porque un sistema no puede transformarse únicamente de una sola forma, sino que tiene distintos posibles estados. Entonces, de esos distintos posibles estados, yo quisiera saber cuál es el más probable para saber que mi sistema va a ir desde este estado inicial que conozco a ese estado con mayor probabilidad. No lo puedo asegurar, pero puedo decir que la mayor probabilidad de que evolucione este sistema es que llegue a este estado final. Bueno, vamos a empezar con la conversión de trabajo en calor y viceversa. Acá habíamos hablado de este concepto de energía. ¿Sí? Bueno, no tiene mucho arreglo. Ahí. Muchas veces les habrá pasado, les ha pasado los que ya han estudiado y que la han cursado la materia, y entonces, ¿qué es la entropía? Y no saben qué es la entropía. ¿O no? Por ejemplo. Y entonces, ¿y por qué no saben lo que es la entropía? Porque no saben definirla, porque no la saben medir, porque no hay un entropiómetro donde yo lo pueda poner y decir tiene tal entropía este sistema, como lo puedo hacer con la presión, o lo puedo hacer con la temperatura, o puedo hacerlo con el volumen. La entropía no tengo cómo visualizarla, qué es la entropía. Y entonces pareciera que el grave problema de la entropía es porque no se ve. Ahora yo me pregunto, ¿la energía se ve? No se ve. Y sin embargo, ¿alguien duda de lo que es la energía?
Entonces son conceptos que son los dos conceptos abstractos, pero que sin embargo, cuando incorporamos ese concepto, no tenemos el más mínimo problema de comprenderlo. Entonces, lo que sucede es justamente que la energía es un término totalmente común, utilizado, y que todos sabemos lo que es la energía y lo que la energía produce. Sin embargo, nadie la ve. Porque podemos decir que una caída de agua es energía. Podemos decir porque está implícita un cambio, de una caída, una energía potencial. Pero porque comprendemos que la energía potencial va a estar en la caída de ese agua, pero no porque la veamos. La energía eléctrica, la energía nuclear. Entonces aparece justamente el término de energía para poder decir que el calor y el trabajo, que eran dos cosas anteriormente totalmente distintas y que no tenían ninguna relación una con la otra, el término de energía las unificó a esas dos energías y dijo que eran equivalentes. Uno puede tener energía en forma de calor o uno puede tener energía en forma de trabajo y que podría haber una interconversión entre ellas. Y diferenciamos estas energías, las diferenciamos de las otras porque, como recién dijeron, todas las otras energías en realidad son propiedades del sistema que se pueden identificar y perfectamente calcular para los estados de equilibrio. No así con el calor y el trabajo. La generación de calor reduce para siempre la capacidad del universo para obtener trabajo útil. Esto es necesario cuantificarlo. ¿Eso alguien lo puede decir? ¿Alguien lo puede dar algún ejemplo respecto de eso? Exactamente. Si se pierde el calor, no la puedes utilizar. Ahora, siempre pasa eso con las energías, es decir, que lo que una energía me produce, no puedo obtener una transformación mecánica equivalente a esa energía que yo consumí. Se puede recuperar por completo toda esa energía gastada. Claro, entonces ahí aparece el concepto de que no todas las energías tienen la misma calidad. Es decir, depende, las distintas energías pueden existir calidades. Y la peor de las energías es el calor. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué? Sí o sí, entonces, si hay calor, hay energía que no puede volver a utilizarse como el trabajo. Claro. Por eso estamos diciendo que entonces cierta cantidad de energía se ganando. O sea, lo que pasa que hay energías que uno las puede interconvertir totalmente, aunque sean los sistemas ideales. Y hay otra energía, como es el calor, que yo no la puedo convertir totalmente en trabajo. Entonces hay una pérdida de capacidad que tiene esa energía en particular. Entonces, me refiero a que ahí dice que se reduce para siempre la capacidad del universo para tener trabajo útil. Entonces, está bien, hay parte de energía que la puedo transformar en trabajo. Perdóname un segundo. Por favor, los comentarios les agradecería que lo hicieran en voz alta, así les sirven a todos. Y si están hablando de otra cosa, se van afuera a hablar de otra cosa, pero si no, realmente me interesa que estas cosas las entiendan. Y hay muchos interesados y los que no están interesados les pido que se vayan. Es así de simple. Sí. Entonces, hay parte que sí se transforma en trabajo, pero hay otra parte que no, que disipa por ejemplo en calor. Y entonces, esa energía disipada nunca más puede volver a ser utilizada. Sí por se ningún puede, sistema. pero solamente una parte. Pero ¿qué pasa con la parte que no? Con la parte que no,
queda como calor, queda como una energía térmica. Ya lo vamos a ver. Si se ocupara todo el calor, sí. O sea, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Básicamente es un poco hablar de las energías. Por ejemplo, cuando hablamos de la energía nuclear, ¿ustedes saben cuál es el fin de toda la energía nuclear? No, hay una liberación permanente de energía, pero ¿qué pasa con esas sustancias que liberan toda esa energía? Se transforman en otras. ¿Y qué pasa con esas otras? Sí, pero pará. ¿Por qué son contaminantes? ¿Quién dijo que eran contaminantes? Vos. ¿Y por qué contaminan? Yo a este paso no voy a llegar ni a la cuarta. ¿Y por qué modifican los energías? Porque son radioactivas. ¿Y por qué son radioactivas? Porque tienen energía. Y si tienen energía, siguen liberando energía. ¿Y entonces por qué son contaminantes? Claro, desde el punto de vista económico, pero siguen teniendo su actividad y por eso siguen liberando energía y por eso son contaminantes. Pero en definitiva, todas las sustancias, a medida que, digamos, en el caso de la nuclear específicamente, van liberando energía. Y siguen liberando energía. Lo que pasa es que hablamos de tiempos medios donde evidentemente toda esa energía que era, digamos, recuperable desde el punto de vista económico, dejó de ser redituable, entonces quedó como un residuo, pero eso sigue. Pero esa transformación implica nuevas sustancias. Y en definitiva, todo se convierte en plomo. Y el plomo sería la sustancia más inactiva de todas las sustancias que han sido radioactivas. Entonces, se dan cuenta cómo una sustancia, a través de su transformación, queda, digamos, totalmente o prácticamente inutilizada desde el punto de vista energético, cuando va produciendo esas transformaciones y va liberando toda esta energía. Con el caso de las energías pasa algo similar. Vamos a ver qué es lo que pasa con la transformación de trabajo en calor. Es decir, si yo tengo dos piedras, antes que nada, por si no lo han visto, esto prácticamente es lo mismo que está en los apuntes del ingeniero Calderón. Es decir, me he basado básicamente en esto porque es el que más sigue los distintos puntos del programa. Puede ser que hay cosas que no se entiendan, que no estén tan bien explicadas, entonces la recomendación es que si no lo entienden mucho con los apuntes, que vayan a otros libros o a otras fuentes como para que puedan entender eso que no entienden en los apuntes. Pero básicamente es para que tengan una guía de hasta dónde llegar con el tema específico del segundo principio de la entropía. Entonces, estamos produciendo un rozamiento entre dos piedras, es decir que estamos entregando un trabajo. Como consecuencia de ese trabajo se genera un incremento de la temperatura de esos dos sistemas que están interactuando entre sí. Y como consecuencia de ese aumento de la temperatura que se produce en ese sistema de las dos piedras que tienen un frotamiento, se incrementa la temperatura por encima de la temperatura del agua. Esto es, no olvidé decirlo, que en realidad son dos piedras que están frotándose en medio de una gran laguna.
Entonces, como consecuencia de esto, ¿qué es lo que sucede? Que se genera una determinada cantidad de calor que está permanentemente pasando hacia ese entorno que sería el agua. Y como consecuencia de eso, ¿qué le va a pasar al agua? ¿Eh? ¿Va a aumentar la temperatura del agua? Un gran lago. Claro. Es decir, es un gran lago, entonces esas dos piedritas no le van a hacer nada al lago. En definitiva, las condiciones o las propiedades del lago no van a variar por más que está recibiendo una determinada cantidad de calor. Entonces estamos analizando como si fuera que es un sistema cerrado o un sistema abierto. No cerrado. Acá me dicen cerrado. Va a estar en contacto con el medio igual. Agua va a estar en contacto con el aire. Cerrado. Sí, pero ojo, que tenga posibilidades de intercambio de energía con el medio no lo hace cerrado, no lo hace abierto. ¿Eh? Bien. Si es un lago es cerrado y si es un río es abierto. Pero en definitiva es un lago, entonces tenemos una condición de que la temperatura del agua se va a mantener constante. Si aplicamos el primer principio para sistemas cerrados, vamos a tener que la cantidad de calor, lo que pasa es que las dos piedras yo las puedo considerar a ese sistema y el agua al medio, o el agua al medio y o viceversa. Es decir, qué es lo que yo tomo como sistema y qué es lo que yo tomo como medio depende de mí. Depende qué es lo que yo estoy analizando o qué es lo que me interesa analizar. Claro, en definitiva, ni las piedras ni el agua producen un intercambio de masa con el medio, ¿sí? Que es básicamente ese el principio de un sistema abierto o un sistema cerrado. Entonces planteamos directamente a todo el sistema en su conjunto y tenemos una liberación determinada de la cantidad de calor, digamos, va a producir un cambio en la energía interna de ese sistema y aparte el trabajo que pueda estar intercambiando. Entonces, como la temperatura del agua, la temperatura de ese gran sistema que yo he tomado no varía, entonces puedo decir que la cantidad de calor que se me desprende es exactamente igual al trabajo que yo estoy realizando como un trabajo de emisión o de frotamiento entre las dos piedras. Entonces, quiere decir que desde este punto de vista yo estoy transformando todo el trabajo en calor. Es esa la transformación. ¿Les causa alguna sorpresa esta transformación de trabajo en calor? No, porque es lo que pasa siempre. La totalidad del trabajo entregado al sistema, digamos, no es que pase siempre, porque evidentemente si yo con cada trabajo que voy a hacer, lo único que quiero o lo único que voy a lograr es generar calor, no sé para qué voy a hacer el trabajo. En realidad no tendría sentido, como no tiene sentido estar flotando dos piedras en el medio de un lago. Pero bueno, son ejemplos que sirven para ver las condiciones extremas. Entonces la totalidad del trabajo se transforma en calor. Si se interrumpe el proceso en un determinado momento, el estado de ese gran sistema que estoy teniendo es igual o diferente a cuando empezó. Es exactamente igual. Pero, ¿por qué no aumenta la temperatura? Aunque sea imperceptible, va a aumentar. Pero es decir, es lo mismo que me dijeras que estás percibiendo la disminución de la temperatura del sol, por ponerte un ejemplo. Es decir, son cambios imperceptibles que prácticamente, por eso estamos hablando de que en la naturaleza no existe ninguna transformación reversible.
sino que hay transformaciones que pueden ser más reversibles que otras, tendiendo más a la reversibilidad. Pero no significa, esto sería, obviamente no es totalmente reversible este sistema que estoy proponiendo, porque como vos decís, está generando una diferencia de temperatura y esa diferencia de temperatura provoca una irreversibilidad. Pero como la diferencia de temperatura es muy pequeña, porque prácticamente cuando apenas sube la temperatura, prácticamente el agua actúa como para modificarla y dejarla siempre a la misma temperatura. Entonces, en cualquier momento que no interrumpa esa transformación o ese proceso, siempre voy a tener la misma situación que en el estado inicial. Y no voy a poder decir que esta situación, este estado de equilibrio fue anterior o fue posterior a esa dónde empezó y dónde terminó esa transformación. Y además la transformación tiene un rendimiento del 100%, es decir, que una energía que yo la estoy poniendo en juego como trabajo se me transforma totalmente en otra energía como es el calor. Entonces eso tendría un rendimiento del 100%. Veamos al revés, que recién se estaban adelantando y querían decir que no era lo mismo provocar, partiendo del trabajo, producir calor, que partiendo del calor, producir trabajo. Entonces aparece este ejemplo donde tenemos un sistema émbolo-pistón, donde tenemos un inicial 1 que tiene una determinada presión y un estado final que tiene otras condiciones de presión y volumen. Y se produce una transformación isotérmica, es decir, a temperatura constante. ¿Qué pasa? Yo le estoy entregando una determinada cantidad de calor a ese sistema, como consecuencia de ese calor la sustancia se expande y produce un trabajo. La temperatura dije que era constante porque es una isoterma. Si la temperatura es constante, yo puedo decir que la energía interna es constante. La energía interna en el estado inicial es exactamente igual a la energía interna en el estado final. Y entonces acá yo he convertido calor en trabajo con un rendimiento del 100%. ¿Hay algo mal de lo que he dicho? Rendimiento. El rendimiento, yo estoy transformando todo el calor que le estoy entregando al sistema, lo estoy transformando en trabajo, totalmente. Entonces tiene un rendimiento del 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, suponemos que no existe rozamiento, entonces no existe rozamiento, entonces ahí le ponemos idealidad. ¿Qué pasa con las moléculas de gas? Las moléculas del gas tienen la misma energía interna en el principio que en el final y en todos los estados internos. Se les cayó la teoría de que no podíamos transformar todo el calor en trabajo. ¿Es correcto? Es correcto. Suponiendo que todo el que puede realizar instantáneamente. Claro. En otras condiciones. Estamos hablando de reversibilidad. ¿Qué significa que ese sistema sea reversible? Sí, Sí, que sea ideal, pero ¿qué significa? Que yo voy del estado inicial a mi estado final. ¿Está bien? ¿Y qué debería hacer para que esa transformación sea reversible? Volver desde el estado final hacia el estado inicial. ¿Y qué más? Por el mismo
mismo camino. ¿Y por qué por el mismo camino? Porque si vuelvo por otro camino, supongamos una cosa. Yo, empezando, que una transformación sea reversible, no significa que tenga que volver a mi estado inicial. Yo puedo decir, esa es una transformación reversible. ¿Por qué me doy cuenta que es una transformación reversible? Porque es una línea continua. ¿Qué quiere decir que sea una línea continua? Que tiene infinitos puntos. ¿Qué significa cada uno de esos puntos? Que esos puntos están perfectamente individualizados. Quiere decir que para cada punto yo tengo una situación de equilibrio. Fíjense que el estado 1 es un estado de equilibrio. El estado 2 es un estado de equilibrio. Un estado intermedio cualquiera, ¿es un estado de equilibrio? Sí, porque está definido por un punto. Y si ese punto existe, es un estado de equilibrio. Ahora, es medio contradictorio, porque estamos haciendo una evolución con el sistema, pero sin embargo, para que evolucione o para que un sistema se transforme, tiene que estar en desequilibrio. Y entonces vamos a ir por sucesivos estados de equilibrio. Es medio contradictorio. Es bastante contradictorio, porque si hay equilibrio no hay transformación. Pero ¿qué pasa? Que para que sean sucesivos estados no significa que van a ser todos los mismos estados de equilibrio. Cada uno va a tener su presión y su volumen equilibrado, pero las presiones y los volúmenes van a ir variando. ¿Cómo varían? Infinitesimalmente. Entonces yo así puedo definir que tengo infinitos puntos de equilibrio entre el estado 1 y el estado 2. Entonces, si son todos estados de equilibrio, yo puedo ir y volver por el mismo trayecto. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Voy hasta el punto final. Bueno, les vuelvo a decir, no hace falta que para definir mi transformación, para que sea reversible, yo no necesito volver a mi estado inicial. Yo simplemente digo que una transformación es reversible cuando, si quiero volver a mi estado inicial, pasa tal y tal cosa. Pero no necesariamente tengo que volver a mi estado inicial. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense una cosa, si yo voy y vuelvo por la misma transformación. ¿Qué cosa diferente pasaría si yo hago esto? Hay un área. ¿Qué pasa con el área cuando yo voy y vuelvo? Es la misma. Entonces, la cantidad de trabajo que me entregó ese sistema para ir desde mi estado 1 a mi estado final 2 es la misma cantidad de trabajo que yo le voy a tener que entregar al sistema para volver a mi estado 1. Eso pasaría cuando vuelvo exactamente por la misma trayectoria. Pero si yo me voy por arriba, evidentemente voy a tener, como es un sistema de coordenadas de presión y volumen, el área bajo la curva que es trabajo. Entonces, el trabajo que me está entregando este cilindro pistón, para yo volverlo, le tendría que entregar, si fuera reversible, la misma cantidad de trabajo y pasarlo exactamente por los mismos puntos que pasó anteriormente. Si yo hago esta transformación, estoy produciendo un área bajo esa curva. ¿Cómo es el área? Mayor. ¿Y cuál va a ser la consecuencia si yo vuelvo por arriba? ¿Qué es más trabajo? Que en definitiva, el trabajo que yo le quise sacar a ese sistema va a ser menor de lo que yo le tengo que entregar para volverlo a mi estado inicial. Entonces, en definitiva no me va a convenir, porque si yo lo estoy tratando de sacar trabajo a ese sistema, el trabajo que yo le tengo que entregar para volverlo a su estado inicial va a ser mayor. En definitiva, entre lo que yo le entrego y lo que el sistema me entrega a mí, no me conviene. ¿Cómo? Y entonces,
¿cuál sería la trayectoria conveniente? O sea, una transformación que me vaya por abajo. Porque si hay una transformación que me vaya por abajo, la cantidad de trabajo que me está entregando el sistema va a ser mayor que la cantidad de trabajo que yo le voy a estar entregando a ese sistema. Y en definitiva, ahí voy a salir ganando, porque entre la entrega y la recepción hay dos que están, Pero tendríamos una no sé, parece que estarán contando chistes, no sé. No lo señalo así con el láser porque les puedo dar algo más. Que lo saben. Si lo comparten en una de esas nos ilustra todo. ¿No? No es para compartir. ¿Sí? Bueno. Habíamos puesto tres condiciones, ¿se acuerdan? De la transformación total del calor en trabajo. Quiere decir que este sistema lo estaría cumpliendo. Ahora, no cumple la condición 2 porque decíamos que en cualquier parte de esa transformación lo podíamos interrumpir y podíamos decir que en ese instante el sistema estaba en las mismas condiciones que en su estado inicial. En este caso podemos decir lo mismo. Si interrumpimos el proceso de expansión, no, porque va a ser otro estado de equilibrio, pero con otras propiedades de presión y volumen. Y tampoco cumple con la condición 3, porque el proceso no puede utilizarse indefinidamente para producir calor. ¿Qué necesitaríamos para producir indefinidamente trabajo? O sea, calor, porque podríamos volver, ¿no es cierto? Yo no puedo obtener más trabajo del que obtuve. ¿Cómo? O sea, siguiendo. ¿Sí? Entonces, porque nada me dice que yo tengo que interrumpir este sistema en el punto 2. Por lo menos de acuerdo a lo que está expresado ahí. ¿Cómo podría sacarle yo más trabajo a ese sistema? Siguiendo la evolución a menor presión, que P sub 2 sea cada vez menor. ¿Tiene algún límite? ¿Cuál? El del bastón. La presión atmosférica, es decir, yo voy a tener un límite donde si estoy trabajando con una alta presión en mi sistema, que es dentro del cilindro, va a llegar un momento, o sea, el cilindro se va a expandir porque tengo una diferencia de presión dentro del sistema mayor que la presión que puedo tener en el exterior. Entonces, en tanto y en cuanto exista ese delta P, el cilindro me va a poder entregar una determinada cantidad de trabajo, pero eso no lo puedo hacer indefinidamente. Y además, ¿cuál sería la otra limitación? Las Claro, emisiones de el pistón. cilindro no puede ser infinito, porque por más que a lo mejor yo parta de una gran presión, podría tener una gran cantidad de trabajo, pero ¿qué cilindro necesitaría? Bueno, eso es, por un lado, la imposibilidad termodinámica, porque el límite sería la presión atmosférica, y por otro lado, una imposibilidad mecánica que estaría dada por las dimensiones de ese cilindro. Conclusión, la expansión isotérmica de un gas ideal no permite transformar calor en trabajo por un rendimiento del 100%. Es decir, por lo menos en las condiciones en forma continua, que era una de las cosas que habíamos establecido. Entonces ahora aparece la necesidad de justamente tratar de utilizar el calor, porque el calor es energía. Es decir, por más que la calidad, nosotros muchas veces usamos el calor como fuente de energía. ¿En qué caso lo usamos? Para calentar. En el auto, exactamente, lo que nosotros estamos entregando en un auto
por más que es un combustible, en definitiva nosotros estamos produciendo la combustión. Y lo que estamos obteniendo como energía de esa combustión es justamente un calor. Y esa es la energía que nosotros estamos utilizando. ¿Cómo? ¿Sí? El trabajo lo que entrega, pero necesita una fuente para adquirir, transformar, digamos, un tipo de energía en trabajo y es el calor de la combustión. ¿Están de acuerdo? Es que hay dos calores. Usted has apuntado solamente al calor de los gases de la combustión, de los gases después que se eliminan hacia el medio ambiente, pero también hay una cantidad de calor que el motor está recibiendo a partir del combustible, por eso le ponemos combustible. Por eso pones combustible combinado con aire, provocas una combustión, esa combustión libera una determinada cantidad de calor y ese calor es el que parte transformas en trabajo y otra parte se pierde. ¿Ah? Está bien el tema de que se pierda una parte, pero en realidad vos estás usando fundamentalmente la energía térmica como fuente de energía. Entonces, por eso venimos, para poder, digamos, hacer un ciclo continuo y poder volver desde el estado 2 al estado 1, yo necesariamente tengo que volver por alguna trayectoria. Y entonces acá hay un ejemplo de una trayectoria. Bueno, ya vimos recién por qué esa trayectoria tiene que ir por abajo para que el trabajo útil que está puesto en juego sea un trabajo que efectivamente mi sistema lo esté entregando. Porque si yo le voy a estar entregando más trabajo, más energía de lo que el sistema me entrega, en realidad no tiene ningún sentido hacer ese proceso. Entonces por eso nos vamos para abajo. Fíjense qué es lo que pasa cuando queremos ir hacia abajo. Es decir, en definitiva son isotermas. Entonces cuando yo quiero volver desde mi estado final hacia mi estado inicial, yo voy cortando, en principio voy cortando distintas isotermas. Esas isotermas están a distintas temperaturas. Entonces, si están a distintas temperaturas, y además, fíjense otra cosa que está pasando. Se está modificando la temperatura y está disminuyendo la presión y disminuyendo el volumen. Entonces, la única forma que se produzca una disminución de la temperatura es que libere una determinada cantidad de calor. Llega un punto y donde empieza a cambiar la situación porque empieza a disminuir el volumen, pero ahora empieza a aumentar la presión. Como consecuencia de eso comienza un aumento de la temperatura, o sea que ahora empezamos a cortar isotermas que tienen cada vez temperaturas más altas. Entonces, de alguna manera, estamos cerrando el ciclo, volviendo a su estado inicial, liberando o entregando una determinada cantidad de trabajo positivo, estamos de acuerdo que el trabajo es positivo, y entonces, de esa manera, estoy provocando, digamos, una transformación de calor en trabajo en forma cíclica, en forma continua. ¿Tiene algo que está mal? ¿Algo que no se cumpla? ¿Que les parece que se ha cometido algún error? Cuando sube el tren a uno tratando de sistema de la temperatura, no estamos esperando. Porque en definitiva se está produciendo una compresión, está disminuyendo el volumen y está aumentando la presión. Desde ese punto de vista, puede subir la temperatura sin necesidad de intercambiar calor. Podría haber un intercambio de calor, pero no necesariamente. Y ahí en el 3.1 había un intercambio de trabajo. Y
sí, porque acá tenés, fíjense. Yo tengo por un lado esto y el trabajo. Hay muchos que dibujan el trabajo hasta acá. Este es el estado 2 y este es el estado 1. ¿Por qué dicen que el trabajo entregado en esa transformación, que es una expansión, es solamente el área encerrada por esta especie de triángulo? No sé. Pero en realidad ese ha sido un error bastante común en el parcial. En realidad es todo el área. ¿Está bien? Entonces esta es un área positiva que es el trabajo que está entregando el sistema al medio. Cuando yo vuelvo, lo hago de esta manera, este otro área me representa el área negativa, es decir, el trabajo negativo que me está absorbiendo ese sistema para volver a mi situación inicial. Luego, la diferencia entre las dos y el trabajo neto que me está entregando el sistema. Bueno, ahí podemos ver lo que estuvimos hablando recién, es decir, que hay una cantidad de calor que está recibiendo el sistema y por eso se produce esa expansión isotérmica y después una determinada cantidad de calor que está liberando el sistema al medio que lo rodea. Si lo analizamos desde el punto de vista del primer principio como un sistema, vamos a tener un trabajo neto que va a ser el trabajo que me entrega el sistema menos el trabajo que necesita recibir el sistema para volver a su estado inicial. El calor neto intercambiado va a ser la cantidad de calor recibida menos la cantidad de calor entregada. Por lo tanto, tenemos que necesariamente para producir un ciclo vemos que necesitamos de dos intercambios de calor. Por un lado, en la expansión isotérmica y por otro lado, la liberación de calor que lo rodea para poder hacer justamente el volver a su estado inicial. Entonces, en esto se basa justamente en el funcionamiento de los motores térmicos. Si queremos analizar el rendimiento que tiene en energía, vamos a decir, esta cantidad de calor, ¿qué es lo que me representa? Desde el punto de vista energético. Es todo lo que yo le estoy entregando como energía a la máquina, porque yo quiero sacar de esa máquina, quiero sacar trabajo. Entonces, le estoy entregando toda una cantidad de energía y lo que me interesa es saber cuánto de esa energía está aprovechando esa máquina. Por lo tanto, el rendimiento va a estar dado por la relación entre el trabajo neto que me entrega la máquina en relación a la cantidad total de energía que yo estoy entregando. Obviamente, mientras más trabajo me entregue, más me va a convenir esa máquina. Si yo tengo una pequeña cantidad de trabajo como consecuencia de ese ciclo, yo voy a estar gastando mucha energía para que la máquina me entregue poco trabajo. En realidad no me va a convenir como máquina. Por eso es que el rendimiento se mide de esa forma. ¿Qué cantidad de energía me está entregando en relación a la cantidad de energía que yo le entrego? Entonces aparece como esta relación donde la cantidad de trabajo va a ser la diferencia, va a ser equivalente a la diferencia entre la cantidad de calor que recibe menos la cantidad de calor que libera. Y directamente el rendimiento se puede poner en función de las dos cantidades de calor intercambiadas con el medio. Si se pudiera construir un motor que no ceda calor al medio, ¿qué pasaría? Tendríamos el máximo rendimiento, porque Q sub 2 sería 0. Si
Si Q sub 2 es 0, nos queda Q sub 1 sobre Q sub 1 y eso es igual a 1. ¿Hay algún impedimento para que eso sea así? Claro que sí. ¿Para qué hable 15 minutos antes? Si no, ¿cómo vuelvo? La única forma de volver es a través de esta transformación que me está intercambiando una determinada cantidad de calor. Y eso me hace que, para que yo pueda producir trabajo en forma cíclica a partir del calor, necesito como mínimo dos fuentes a diferentes temperaturas. ¿Por qué sé que son dos fuentes de diferentes temperaturas? Y porque si no existieran esas fuentes, no existiría esa transferencia de calor. ¿Te tiraste o tenemos una duda? Entonces, en función de la... Fíjense que en definitiva lo que nosotros estudiamos en los motores o en los ciclos son cómo van variando las propiedades de las sustancias. ¿Cuáles serán las sustancias en un motor? El aire más el combustible. Pero primero vamos a hacer un análisis teórico. Entonces vamos a suponer que no existe el combustible, que el combustible está en muy poca cantidad, y entonces fundamentalmente vamos a considerar que ese sistema actúa de esa manera teniendo como única sustancia el aire. Entonces por eso hablamos de un ciclo ideal. Es decir, porque estamos suponiendo que es aire el que se encuentra dentro de ese ciclo y que van cambiando sus propiedades, como son su presión, su temperatura, su volumen. Como decíamos anteriormente, tenemos los motores de combustión interna y los motores y los ciclos de combustión externa, donde depende fundamentalmente de dónde se realiza la combustión. Dentro de los motores de combustión interna tenemos los motores de gasolina, el ciclo Otto como una idealización de ese motor y otro ciclo diferente que es con otro combustible que sería el motor diésel. Acá tenemos lo que ustedes ya tanto han visto en los problemas, que es el famoso cilindro émbolo. Y entonces vemos como un movimiento alternativo de ese émbolo se transforma en un movimiento de rotación en el eje. Es decir, en los motores no hay un único cilindro, sino hay varios, y eso permite un movimiento continuo. Tenemos una entrada de aire, tenemos una entrada de gasolina, tenemos la combustión. La combustión se produce dentro del mismo cilindro y es lo que hace aumentar la presión y produce una expansión del émbolo, y justamente eso es lo que va transmitiendo ese giro al eje. Esa es la forma de transformar el calor en trabajo. Los motores de 4 tiempos básicamente tendría 4 carreras, una de admisión, que es donde ingresa el combustible a la cámara de combustión. Después, digamos, se produce una compresión de esa mezcla de aire-combustible, y en esas condiciones de presión que se encuentra la mezcla dentro del cilindro, se produce la chispa, se produce la combustión, y posteriormente se liberan los gases exhaustos o los gases quemados hacia el medio que los rodea. Entonces se producen para esto 4 carreras, ya lo vamos a ver en un esquema de admisión, de compresión, de expansión y una carrera de escape. Y después tenemos
procesos que prácticamente son instantáneos, que es donde se produce la combustión y donde se produce la salida de los gases. El ciclo Otto es el que, digamos, el ciclo que estaría representando en forma ideal lo que estaría pasando en un motor de gasolina. Entonces vemos cómo acá lo que hacemos evolucionar, digamos, en las distintas propiedades que tiene ese sistema, no es aire más combustible, como es ideal, tomamos exclusivamente que es un sistema compuesto por aire. Ese aire se comporta como un gas perfecto. Además, otra de las cosas, fíjense qué es lo que pasa acá. Hay una transformación, hay una compresión, una explosión, donde se produce la combustión, una expansión, una salida de los gases y un escape de los gases hacia el medio que lo rodea. Acá hay permanentemente cambios de temperatura. Y cuando hablamos de cantidades de calor, estamos hablando de que el calor intercambiado va a depender de las temperaturas entre las cuales se produce ese intercambio de calor, que van a ser el foco caliente y el foco frío. Sin embargo, los calores específicos dependen de la temperatura ¿Algún comentario? Les pido que hagan los comentarios porque las dudas de ustedes pueden servir para todos. ¿Tiene alguna duda? Bueno, suponemos transformaciones cuasiestáticas. ¿Qué significa esto cuasiestática? Exactamente, que son ideales, que son reversibles. Y además consideramos que no hay rozamiento. Entonces acá aparece justamente lo que decíamos. Primero hay una carrera donde se produce el ingreso en la realidad del aire más el combustible. Se produce de esta forma. La presión a la cual se produce ese ingreso es prácticamente la presión atmosférica. Entonces ahí ingresan la mezcla combustible, se produce una compresión de esa mezcla, o como estamos hablando en realidad ahora de un ciclo ideal, estamos hablando del aire exclusivamente, se produce una compresión del aire y en este momento es donde se produce la chispa de la bujía, produciéndose la combustión instantánea, donde hace que se eleve bruscamente la temperatura y la presión a un volumen prácticamente constante. Y después se produce, por efecto de esa explosión, se produce el aumento de la presión, se produce justamente la expansión del gas dentro del cilindro, que es el que hace, digamos, volver el cilindro a su punto muerto, y después se liberan los gases, en este caso el aire, y nuevamente hay una carrera de escape. Entonces, fíjense que prácticamente la carrera donde se toman los gases de la mezcla, tanto como cuando se expulsan esos gases, los dos prácticamente se realizan a presión constante y entonces el trabajo que implica el que ingresen los gases es exactamente el mismo que el trabajo que produce cuando se produce la explosión. Entonces ahí prácticamente estamos considerando obviamente que es una transformación reversible, por eso vamos por los mismos puntos en un sentido y en otro, y entonces no hay ningún área bajo la curva que me estaría complementando el trabajo realizado dentro del proceso. Vemos acá directamente donde hay
hay dos transformaciones, que es la compresión, que se realiza en forma adiabática, es decir, que no hay intercambio de calor con el medio que lo rodea. Acá el calor es justamente proveniente de la combustión y se produce una expansión también adiabática para finalmente producir la liberación de los gases, digamos, ya combustionados o del aire, que ya ha perdido sus condiciones de presión y temperatura, y finalmente vuelve, como decíamos, al escape, al barrido final de todos los gases que quedan dentro del cilindro. Entonces, si analizamos, ¿qué es esto? ¿Saben qué es? Exactamente, es una ecuación de una transformación adiabática. ¿Por qué es una transformación adiabática? Porque tiene la constante K, que relaciona los calores específicos a presión y a volumen constante. ¿Conocen alguna otra expresión que también se pueda llamar ecuación de una adiabática? A ver, ese es otro problema que normalmente se les hace. Cuando hablamos de gases ideales y cuando hablamos de la ecuación de gases ideales, estamos hablando de un estado de equilibrio. En esa ecuación general de los gases ideales, decimos que hay una correlación entre las propiedades de presión, volumen y temperatura. ¿Está bien? Eso es para un estado de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce una transformación? Estamos relacionando un estado de equilibrio con otro estado de equilibrio. Y ahí es donde aparecen estas ecuaciones que son típicas de las transformaciones que tienen, que pueden ser adiabáticas, pueden ser isotérmicas, pueden ser isobáricas, isopóricas, y si no sabemos qué es, pueden ser politrónicas. Pero acá yo estoy involucrando dos estados de equilibrio diferentes a través de una transformación. Entonces, ¿cuál es el lío que se les hace? ¿Cuál es la más conocida y más común de las ecuaciones de una diabática? P por B a la K. ¿Y qué diferencia hay con esta? Que son otras propiedades que estoy involucrando, pero es exactamente la misma y en base a las mismas cosas. ¿Y qué hago yo para relacionar? Y ahí sí, en este estado de equilibrio, que sería, por ejemplo, en este caso, el 1A, ahí sí yo puedo plantear la ecuación general de gases ideales, que P por B es igual a N por R por T. Entonces ahí yo puedo relacionar las dos propiedades que quiero, ya sea la presión con el volumen, la temperatura con el volumen o la presión con la temperatura. Entonces de ahí me empiezan a surgir las otras expresiones que son equivalentes a la ecuación de P por B a la K, que es la más conocida. Entonces, en definitiva, la compresión adiabática va entre el punto A y el punto B, relacionando la temperatura y el volumen de A con la temperatura y el volumen del estado B. En el caso de la expansión, también vuelvo a tener una transformación adiabática donde relaciono la temperatura de C con el volumen 2, que sería equivalente a decir el volumen sub C. Nada más que estos dos volúmenes son importantes porque, en definitiva, la carrera del pistón se produce entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, que estarían delimitando los volúmenes que están involucrados. Entonces, tenemos la transformación adiabática de esta manera y después tenemos un incremento isocórico debido a la explosión. Y si yo estoy considerando esta transformación, ¿les parece que será ideal, será real?
condición tendría